Entonces, pues, a ver, tenemos aquí fórmula de la distancia. En H2. Entonces, bueno, pues esto es teorema. Dados, déjame ver los nombres de los puntos para no hacerme bolas con el dibujo que voy a poner. Dados B y C, digamos 2 puntos en el semiplano. Entonces, la distancia hiperbólica entre los 2 puntos B y C es igual al logaritmo de... Bueno, a ver, hay que hacerlo por casos aquí. Dados B y C en H2, tales que la parte real de B es distinta de la parte real de C, ¿no? O sea que los dos no viven en una recta ortogonal al eje real. Entonces, la distancia hiperbólica entre ellos, no sé por qué pasó esto. La distancia hiperbólica entre B y C es igual al logaritmo de ¿qué? Al logaritmo de la razón cruzada de los puntos A, B, punto y coma, C, D, ¿no? O análogamente el logaritmo de A menos C módulo multiplicado por el módulo de B menos D módulo, todo esto dividido entre el módulo de A menos B multiplicado por el módulo de C menos D. Entonces, bueno, en un ejercicio de la tarea de Möbius, me parece que al final pide verificar algunas propiedades de la razón cruzada, ¿no? Entonces, pues la razón cruzada aparece aquí como pues una propiedad fundamental para poder calcular la distancia entre 2 puntos. Entonces A y B, bueno, me falta decir quiénes son A y B. A y B son, bueno, donde A y B donde A y B son los puntos al infinito de la geodésica que pasa por B y C. Son los puntos donde la geodésica intersecta al eje real, ¿no? Donde la geodésica que pasa por B y C intersecta al eje real. No, más bien, son los puntos al infinito de la geodésica que pasa por B y C, ¿no? Ya, así. Entonces, esta es la distancia para cuando los puntos tienen parte real distinta. Si los puntos tienen la misma parte real, se tienen la misma coordenada X, la misma coordenada real. Entonces, pues también en ese caso tenemos definida la razón cruzada, ¿no? Ajá.
Bueno, y en ese caso es la distancia entre B y C va a estar dada por, otra vez, logaritmo de A entre A módulo de A menos C entre módulo de A menos B. Ujú. Sí, bueno, y esto es lo mismo que el logaritmo de la razón cruzada entre A, B, C e infinito, ¿no? Y entonces en este caso, bueno, ahorita voy a poner un dibujo que va a ilustrar todo, pero en este caso el punto A sería, como en este caso los dos puntos tienen la misma coordenada real, el punto A pues es el punto donde la geodésica que pasa por, que es una recta ortogonal que pasa por A y B, digo por B y C, corta el eje real, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya habíamos definido la razón cruzada, bueno, por lo menos en la tarea en estos dos casos, y ya habíamos preguntado, habíamos bueno, en el ejercicio se podían verificar algunas cosas de la razón cruzada y me parece que una de ellas es que sea invariante bajo transformaciones de Möbius. No sé si bajo inversión circular o bajo transformaciones de Möbius, no me acuerdo cuál de las dos cosas se preguntan, pero bueno, el hecho de que sea invariante bajo esas dos transformaciones, bajo esos dos tipos de transformaciones, hace que pues, uno lo pueda considerar como candidato para medir la distancia, ¿no? Pues porque esas transformaciones son isometrías de H2. Ujú. Entonces, a ver, vamos a buscar el dibujo para la, vamos a buscar el dibujo para la distancia. Ujú. Ajá, ok. A ver, entonces, la demostración de esa cosa, de que esta cosa es, de que la distancia está efectivamente dada por el logaritmo de la razón cruzada de los cuatro puntos que aparecen aquí, se hace pues por casos, ¿no? Primero suponemos el primer caso que está aquí, donde la parte real de B y C son distintas. Entonces, nos fijamos en la geodésica que pasa por los puntos estos, y esa geodésica tiene dos puntos al infinito que llamamos A y D, ¿no? Entonces, lo que quiero demostrar es que la distancia entre B y C está dada por la razón cruzada de estos cuatro puntos, ¿no? Como bien dice el enunciado. Bueno, por el logaritmo de esa razón cruzada. Ok, ahí. Entonces, bueno, pues voy a considerar una circunferencia con centro en D y radio AD, ¿no? O sea, una geodésica que pase por este punto al infinito y que tenga este centro. Pum. Y me voy a fijar voy a invertir circularmente con respecto de K. Entonces, pues el punto A se va a quedar fijo, B va a ir a dar a un punto en esta recta, que le vamos a poner B gorro por B inverso, y se va a dar un punto aquí, y pues, por ser el centro de la circunferencia, va a dar el infinito, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, voy a escribir la igualdad para no equivocarme. ¿Alguien quiere decir algo? Escucho por ahí un micrófono que se prendió. No, no, ok. Bueno, entonces,
A ver, la distancia, digamos, entre la distancia hiperbólica entre B y C. Bueno, a ver. ¿Cómo lo pongo esto? Ajá. O sea, la razón cruzada es invariante bajo inversión circular y bajo transformaciones de medios. Entonces tenemos que, pues el logaritmo de las razones cruzadas, de esta razón cruzada, de la razón cruzada de estos cuatro puntos y de este y infinito es la misma. Entonces el logaritmo de A, B, C, D es lo mismo que el logaritmo de la razón cruzada entre A, B gorro, C gorro e infinito. Y bueno, esto es lo mismo. Esta, ajá, esta razón cruzada de aquí, esta razón cruzada de aquí, es lo, según, o sea, por definición, pues es el logaritmo, bueno, es o sea, esto es logaritmo de esta razón cruzada, que esta razón cruzada es por definición A menos C gorro módulo entre A menos B gorro módulo, ¿no? Entonces nosotros ya habíamos, bueno, la razón cruzada de estos cuatro puntos está dado por esta expresión y su logaritmo pues es este de aquí. Y además nosotros ya habíamos visto que esta distancia, bueno, que esta expresión del logaritmo de la distancia de AB entre la distancia de AC, de AD, perdón, de AB a AC, ajá, era la longitud hiperbólica de este segmento de aquí, ¿no? Muy al principio del curso calculamos esta longitud, muy al principio del capítulo calculamos esta longitud y está dado justo por esta expresión. Entonces, justamente esta expresión de aquí es la distancia hiperbólica entre el punto C gorro y el punto D gorro. Y pues como la inversión es una isometría, pues esto es lo mismo que la distancia hiperbólica entre C y D, ¿no? Entonces, pues digamos que pues ya tenemos que la distancia entre C y D es igual que el logaritmo de la razón cruzada de estos cuatro puntos. ¿Qué necesitamos para probar eso? Pues que la inversión circular pues preserva la razón cruzada, ¿no? Ok, bueno, pues entonces ya, digamos que ya tenemos lo que faltaba, ¿no? Digamos, ya si les doy cualesquiera dos puntos en el semiplano superior, pues utilizando justamente esta fórmula, ya ustedes me pueden decir cuál es la distancia entre ellos. Eh, Pregunta, ¿por qué? Bueno, una pregunta que puede surgir es, ¿por qué no empezamos hablando del semiplano superior definiendo la distancia así? Sí, bueno, este es el semiplano superior y yo defino la distancia así como, pues así como aparece aquí. Y a partir de ahí empezar a estudiar las isometrías, ¿no? Eso es algo que se podría hacer. Y la razón es porque, pues, la verdad no sé cómo, yo no sé cómo definir la distancia de esta forma y de ahí deducir quiénes son las geodésicas y deducir todas las curvas que aparecen, ¿no? Como los orociclos y esas cosas, ¿no? Eh, el camino que encontramos nosotros más natural, por así decirlo, es pues utilizando la noción de longitud infinitesimal. Y bueno, pues ya con eso se construye todo y al final pues ya nada más nos queda decir cuál es la distancia entre dos puntos en el semiplano, pues está dado justamente por el logaritmo de la razón cruzada. Ok, bueno, ok, entonces ahora, bueno, si no hay comentarios de esto, vamos a hablar de qué pasa en el disco unitario, ¿no? Esto va a ser así, pues, voy a tratar de que sea lo más rápido posible, ¿no? Porque en realidad ya, pues básicamente ya todo ya es equivalente a lo que hicimos en el semiplano, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, a ver, según lo que habíamos
visto antes, pues el disco unitario pues, es igual a los complejos, los números complejos de módulo menor a 1, ¿no? Son todos los números complejos, tales que el módulo de z es estrictamente menor que 1, ¿no? Entonces este es el modelo del disco unitario. Entonces, bueno, para estudiar el modelo del disco unitario a partir de lo que hicimos en el semiplano superior, vamos a considerar la siguiente transformación. Consideremos J mayúscula, bueno, la transformación que va de la transformación que a cada Z lo va a mandar a IZ más 1 entre Z más I, Z más I, ¿no? Entonces, bueno, esta transformación J manda H2 en... Esa transformación es tal que J, digamos, si le aplico J a todo el semiplano superior, me lo va a mandar a el disco unitario, ¿no? Ay, no sé por qué puse R. Me lo va a mandar al disco unitario. ¿Por qué? Bueno, pues a ver, por ejemplo, J de... J de... No sé si está bien esto. Déjame ver. Bueno, ok. J de, por ejemplo, J de 0. ¿A dónde va a dar J de 0? A ver, le estoy hablando, díganme. No es una pregunta tan Sí, compleja, ¿no? menos sí. A menos sí, ¿no? Menos sí. Luego J de 1. A uno. J de 1 va a dar a 1. Y J de infinito, ¿a dónde va a dar? Ahí. Ahí. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, tengo aquí el semiplano y que pues tengo aquí el disco. Tengo aquí la transformación J. Ujú. Entonces, bueno, pues el 0. El 0 va a dar a menos I, o sea, este punto de aquí. Este es menos I. Luego el 1, pues se queda fijo. Y el infinito va a dar ahí. Entonces, este es 1. Y esto de aquí es J de infinito, que va a dar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues por la regla de la mano derecha o izquierda, como sea, pues entonces todo lo que está del lado izquierdo, tras recorrer 0, 1 infinito en esta orientación, pues se va a corresponder con lo que está dentro del círculo unitario, ¿no? Ok, va. Entonces hay que notar algo particular aquí, que la imagen del infinito es este punto de aquí, es el punto I, digamos, del el disco, ¿no? Eso quiere decir
que, por ejemplo, las cosas, por ejemplo, las geodésicas de H2 que son rectas ortogonales al eje real, se van a traducir en circunferencias ortogonales al círculo unitario que pasen por I, ¿no? Pero bueno, eso ahorita se va a ver más adelante, ¿no? Entonces, eh, definición. Eh, si yo tengo dos puntos en el disco unitario, si yo tengo P y Q en el disco unitario, entonces voy a definir la distancia. La distancia del disco unitario entre P y Q, la voy a definir en términos de la distancia en el semiplano superior. O sea, esto va a ser lo mismo que la distancia hiperbólica, bueno, la distancia del semiplano superior de aplicarle la inversa de J a P y aplicarle la inversa de J a Q. O sea, voy a decir la distancia entre dos puntos en el disco. ¿Cómo la voy a calcular? Pues me los llevo al semiplano con la inversa de la J que acabo de definir. Y ahí calculo la distancia entre ellos, que ahí sí sé cómo, ¿no? Por lo que acabo de comentar hace rato. Y ya con eso, pues ya tengo la distancia entre dos puntos, ¿no? O sea, estoy definiendo, voy a definirlo todo o voy a usar lo que ya hicimos en el semiplano para estudiar lo que pasa en el disco, ¿no? Si se quiere, también se puede dar una noción de longitud infinitesimal aquí en el disco unitario y pues desarrollarlo así como lo hicimos en el semiplano, pero si ya lo hicimos una vez, ya no hay que hacerlo dos veces, ¿no? Sobre todo porque los modelos son equivalentes y pues hay que utilizar la equivalencia. Ok. Entonces, bueno, la distancia entre dos puntos en el disco se calcula como la distancia entre las preimágenes bajo la J que manda el semiplano en el disco, ¿no? Ujú. Y bueno, de la misma forma podemos definir la longitud, digamos, si gamma es una curva que va al disco unitario. Eh, la longitud, digamos, de la curva en el disco de gamma, pues la voy a definir como la longitud de la curva en H2, pero bajo la imagen de la curva con la inversa de la J, ¿no? Entonces es igual, ¿no? O sea, la misma idea de aquí arriba, pero ahora con la longitud de la curva. Y bueno, finalmente definimos geodésica de la misma forma, ¿no? La geodésica del disco es la misma idea, ¿no? Entonces, eh, una curva, gamma es una geodésica. Sí, la longitud hiperbólica de gamma es menor o igual que la longitud, mm, bueno, una curva gamma que pasa por A y B, por A y B puntos del disco, es una geodésica si su longitud es menor o igual que la longitud de cualquier otra curva que pase por los puntos A y B, ¿no? Donde beta es cualquier otra curva.
Bueno, entonces es lo mismo, ¿no? O sea, bueno, lo mismo como que habíamos estado trabajando en el semiplano superior. Entonces, bueno, una conclusión rápida, que pues ya eso no me voy a meter a hacer los detalles de eso, pero es que las geodésicas, bueno, sobre todo porque ya solo tenemos la clase de hoy, las geodésicas de 2 son, son imagen, son imagen de las geodésicas de H2 bajo J, ¿no? Son imagen de las geodésicas de H2 bajo J. Bueno, esto se puede concluir más o menos fácilmente, bueno, de hecho sí fácilmente, hay que escribir un poco, pero se puede concluir fácilmente de estas tres cosas, de mi definición de geodésica, de mi definición de distancia y de mi definición de longitud hiperbólica, ¿no? Eso no hay, no hay mayor inconveniente, ¿no? Nada más es escribir, escribir, escribir. Ok, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las geodésicas del disco unitario se corresponden con las geodésicas del semiplano, solamente que a las del semiplano les tengo que aplicar la J. Entonces, ok. Entonces vamos a ver cómo es esa correspondencia a través de la transformación J. Si, ok, digamos, si las geodésicas en el semiplano superior, pues ¿qué son? Son rectas ortogonales al eje real y circunferencias con centro en el eje real. O sea, aquí las geodésicas son semicircunferencias generalizadas ortogonales al eje real, ¿no? Pues en este caso, esta es una semirrecta ortogonal al eje real y esta es una semicircunferencia que es ortogonal al eje real, ¿no? Entonces, si yo le aplico la J a estas dos transformaciones, a estos dos tipos de geodésicas, perdón, entonces, pues, esta recta, como pasa por el infinito, va a tener que pasar por la imagen del infinito bajo J, ¿no? Entonces, pues esa recta se va a transformar en una circunferencia que pase por I, ¿no? Digamos, si esta, vamos a ponerle, si esta es gamma 1, esta va a ser, pues, gamma 1 gorrito, ¿no? Es una circunferencia ortogonal al borde, que es el círculo unitario que pasa por I, ¿no? Y esta de aquí, pues también se va a transformar en una circunferencia ortogonal a la circunferencia unitaria, ¿no? Entonces, a ver, aquí las geodésicas en D2 son, eh, pues también, digamos, semicircunferencias generalizadas ortogonales a el disco. Bueno, más bien, ortogonales a S1, perdón. O sea, de este lado las geodésicas son semicircunferencias ortogonales a R, que es la frontera del semiplano. Como R se mapea en el disco unitario, pues entonces las geodésicas aquí van a ser semicircunferencias ortogonales a S1, ¿no? Entonces aquí aparecen eh, otro tipo de geodésicas que van a ser los diámetros del círculo unitario. Los diámetros del círculo unitario, pues son rectas que pasan por el centro, o sea que son circunferencias generalizadas que son ortogonales al círculo unitario, ¿no? Entonces también van a ser geodésicas.
del disco. Entonces, vamos a ponerlo así. Son semicircunferencias ortogonales a S1. Pues vamos a poner punto y guión. Entonces, 1 son circunferencias a S1 y 2, pues diámetros de S1 también. Ok. Bueno, entonces, a ver, vamos a poner algunos dibujos para ilustrar la correspondencia de las geodésicas del semiplano con las del disco. Ajá, entonces, por ejemplo, aquí tengo uno. Ok, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una imagen que ilustra que, por ejemplo, todos los rayos ortogonales al eje real se mapean en circunferencias ortogonales a S1, pero que como la J manda el infinito ahí, pues entonces todas estas cosas van a ser van a ser paralelas límite en el disco que comparten el punto del infinito que es el punto I, ¿no? Entonces todas estas rectas ortogonales, digamos, se transforman en circunferencias ortogonales al círculo unitario, que todas comparten este punto de aquí, ¿no? Todas pasan por I, ¿no? Digamos. Entonces aquí son paralelas, pues porque no se cortan en el disco, en el semiplano, y aquí también son paralelas porque no se cortan adentro del disco, pero sí se cortan aquí, ¿no? En el punto I, ¿no? En el punto del infinito I. Ujú. Si se fijan, por ejemplo, en este dibujo eh, aparece, aparece el eje imaginario, como, bueno, esta recta morada se corresponde con esta recta morada de aquí. Eso es porque este de aquí es el eje imaginario y efectivamente uno puede verificar que bajo la J el eje imaginario se queda invariante. O sea, si yo me tomo 3 puntos del eje imaginario, como pueden ser, pues no sé, 0, y 2i, o bueno, 0, e infinito, pues entonces esos 3 puntos van a dar a 3 puntos del eje imaginario, ¿no? No me queda claro si se quedan fijos, porque no se quedan fijos, pero sí, el eje imaginario se corresponde con el eje imaginario en el disco y pues, todos estos demás rayos ortogonales son estas circunferencias, ¿no? Estos pedazos de circunferencias que todos comparten el punto I. Ujú. Ajá, ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con, siguiente página? Según la transformación J de Z, a ver cómo era. Era IZ más 1 entre Z más I. Y Z más 1 entre Z más I. ¿A dónde va a dar I bajo esta transformación? A cero, ¿no? ¿Cero? Ajá, sí, exacto, a cero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todas las geodésicas que pasen por I en el semiplano se van a transformar en geodésicas que pasen por el cero del disco unitario, ¿no? Pero las que pasen por el cero en el disco unitario van a ser
pues diámetros del disco, ¿no? Porque las únicas circunferencias ortogonales que pasan por el centro, pues son rectas, ¿no? Son los diámetros del círculo unitario, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ilustrar ahora esa correspondencia. Ahí. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, todas las geodésicas que pasen por el punto I en el semiplano superior, que son estas, bueno, todas estas que pasan por el punto I, bajo la J se corresponden con geodésicas que pasen por el 0, ya que el I pues, va a dar al centro de la circunferencia y las circunferencias generalizadas ortogonales al círculo unitario que pasan por el centro, pues son todas rectas, ¿no? Entonces, todas estas que pasan por I se transforman en estos diámetros que yo había dicho que también eran geodésicas del disco unitario, ¿no? Entonces, pues bueno. Bueno, si se fijan, como ya les había dicho, el eje imaginario se queda invariante, que es este morado de aquí. Se mapea en el eje imaginario, o sea, se queda invariante. Y el círculo unitario o el pedazo del círculo unitario del semiplano superior, que es este de aquí, se va a transformar en el eje real. Se va a transformar en este otro segmento, sí, en este otro diámetro que es ortogonal al eje imaginario, ¿no? Eso es algo que se puede verificar, pues, sin problemas, ¿no? O sea, uno puede aplicarle, por ejemplo, esta transformación a -1 y -1 y 1, y pues eso me van a dar 3 puntos de este diámetro de aquí, ¿no? Ok, entonces, bueno, creo que ya tenemos más o menos la idea bueno, primero ya sabemos cuáles son las geodésicas del disco unitario y ya tenemos una relación entre las geodésicas del semiplano y las del disco, ¿no? Mediante la transformación J que estamos utilizando, podemos, podemos ver cómo se corresponden. Bueno, ok. Y aquí en el disco unitario, pues tenemos los conceptos equivalentes, tenemos el concepto de paralela al límite, el concepto de ultraparalelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mencionarlos. Entonces, a ver, bueno, definición, si dos geodésicas son paralelas límite, si tienen un punto de intersección, en este caso sería en el círculo unitario, ¿no? En los puntos al infinito del disco son, en este caso, los puntos del círculo unitario, ¿no? Los puntos de S1. Entonces, bueno, pues dos geodésicas son paralelas límite si se cortan, pues si se cortan en S1. Pues es la misma idea, ¿no? Solo que traducida al disco unitario. Entonces, a ver, vamos a poner un dibujo para ilustrar cómo serían las paralelas límite. En este caso, pues tengo dos parejas de paralelas límite, las rosas y las moradas. Ajá. Bueno, pues las rosas son paralelas límite, pues porque comparten este punto al infinito, que es este punto del círculo unitario, y las moradas, que en este caso, pues una es un diámetro, y la otra, pues es una circunferencia que
digamos, son tangentes en este punto, ¿no? En este punto del círculo unitario. Entonces es la misma idea. ¿Qué más? Bueno, pues las ultraparalelas, pues es lo mismo, ¿no? Va a ser también la misma situación. Nada más que traducida al disco. Entonces, bueno, pues dos geodésicas son ultraparalelas. Son ultraparalelas si no se intersectan. Si no se intersectan pues en todo el plano complejo extendido, ¿no? Pues era la misma idea, ¿no? O sea, no se intersectan ni en H2 ni en el plano, ni en ningún otro punto fuera perdón, ni en el disco unitario, ni en cualquier otro punto fuera del disco unitario. Bueno, a ver. Bueno, aquí en esta ocasión sí cupo. Y bueno, pues ahí están, ¿no? Bueno, aquí todas las geodésicas que aparecen son ultraparalelas, ¿no? Esta y esta, pues no se cortan ni en el disco unitario ni fuera del disco. Esta y esta tampoco. Entonces, en este sentido es un poco más, el disco unitario es un poco más práctico porque no tiene o sea, como que en el semiplano los casos que involucran los rayos ortogonales son radicalmente distintos, o bueno, no radicalmente distintos, pero son un poco especiales, ¿no? Hay que tratarlos con especial de una de otra manera y generalmente traen los casos más fáciles. Aquí como que todos los casos parece que sí son muy parecidos, ¿no? O sea, incluso las geodésicas que son diámetros, pues no son tan diferentes de estas de aquí, ¿no? De estas que sí son circunferencias. Es un poco más natural, digamos, por así decirlo, el modelo del disco unitario. Y bueno, aquí pasa lo mismo, otra vez, que pasaba en el semiplano, que es que dadas dos ultraparalelas, existe una única geodésica que es ortogonal a las dos, ¿no? Entonces, dadas dos ultraparalelas, existe una única ortogonal a ambas. Una única geodésica ortogonal a ambas, ¿no? Ujú. Ahí. Entonces, bueno, pues aquí está, digamos, el dibujo correspondiente, ¿no? Yo tengo dos geodésicas, son ultraparalelas y bueno, pues existe una única ortogonal a ambas, ¿no? Es
Pues es más o menos pues es la misma idea, ¿no? Que del semiplano superior. Pues lo mismo, solo que ahora traducido aquí al modelo del disco unitario. Y bueno, así también existen las curvas equidistantes. Bueno, ya la definición es la misma, solamente voy a poner los dibujos. O sea, va a ser el lugar geométrico de los puntos del disco que equidistan de una geodésica dada. Y pues eso me va a dar una curva equidistante que al mismo tiempo va a ser, em, va a ser una familia de circunferencias que van a pasar por los puntos al infinito de la geodésica, pero no van a ser geodésicas, ¿no? O sea, va a ser es la misma, exactamente la misma idea. Entonces, a ver, por ejemplo, pues este es tengo el dibujo, ¿no? Tengo la geodésica gamma y las curvas equidistantes, pues como ya les comenté y como ya lo dijimos en el semiplano, pues van a ser curvas que van a cumplir que la distancia de un punto a la geodésica siempre va a ser constante en cualquier lugar que me pare de la curva, ¿no? Esas curvas van a ser las mismas curvas equidistantes que tenía yo en el semiplano superior, o sea que van a ser las circunferencias generalizadas que pasaran por los puntos al infinito de la geodésica original. Entonces, si yo tengo esta geodésica que tiene estos dos puntos al infinito, que son los puntos donde corta el círculo unitario, todas las circunferencias que pasen por estos dos puntos, van a ser curvas equidistantes de esta geodésica gamma en el disco unitario, ¿no? Es básicamente lo mismo. Y si se fijan, aquí tenemos, en el caso del semiplano, teníamos, cuando la geodésica era una recta ortogonal al eje real, pues eran unas curvas equidistantes, y cuando la geodésica era un semicírculo, eran otras curvas equidistantes. En este caso no pasa eso. En este caso las curvas equidistantes siempre van a ser circunferencias que pasen por estos dos puntos de aquí. No existe esa bifurcación porque el caso en el que la geodésica era un rayo ortogonal se traduce aquí, en el caso en el que la geodésica pase por el punto I y cualquier otro punto del disco, de la frontera del disco, ¿no? O sea, digamos, esos dos casos, aquí no se juntan en uno solo, ¿no? O sea, es la misma situación en todos. No importa cómo sea la geodésica, las curvas equidistantes van a ser circunferencias que van a pasar por esos dos puntos. Ujú. ¿Qué más? A ver, déjenme ver qué más sigue. Ah, ok, el caso de las circunferencias. Bien, bueno, pues las circunferencias en el disco unitario, otra vez es la misma definición de circunferencia desde Euclides, ¿no? Solamente que aquí sí hay a diferencia de en el modelo del disco, aquí hay una cosa peculiar. Si yo me tomo una circunferencia con centro en el centro del disco, en el cero, la circunferencia euclidiana con centro aquí es una circunferencia hiperbólica y el centro sigue siendo el mismo centro. Eso es por la forma de la distancia. Entre más, eso ya no tengo tiempo de argumentarlo mejor, pero así pasa, que entre más cerca esté yo del cero del disco, del centro del disco, la longitud infinitesimal del disco unitario, aquí en el centro del disco es casi euclidiana. Entonces, pues aquí en el centro del disco, las circunferencias hiperbólicas y las circunferencias euclidianas son las mismas, son el mismo objeto y además tienen el mismo centro. Si yo empiezo a mover la circunferencia fuera del centro, pues entonces el centro hiperbólico de la circunferencia se va a desplazar más cerca del borde del borde del disco, ¿no? O sea, entre más cerca esté yo del círculo unitario, de ese 1,
las circunferencias van a seguir siendo circunferencias euclidianas, pero el centro va a estar pegado va a estar un poquito más cerca de lo que sería el borde, ¿no? El círculo unitario. Entonces, pues las circunferencias son lo mismo, o sea, se definen igual, ¿no? Como el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto, y este punto sería el centro de la circunferencia, solamente que en el caso de que la circunferencia tengas su centro en el en el centro del disco unitario, pues la circunferencia va a ser una circunferencia euclidiana y el centro hiperbólico va a ser igual que el centro euclidiano, cosa que no pasaba aquí, ¿no? Que no pasaba en el semiplano superior. En el semiplano superior, el centro hiperbólico y el centro euclidiano nunca eran el mismo punto. De hecho, bueno, aquí hay un dibujo que ilustra justamente eso que estoy diciendo. Ok, entonces, en el caso de que la circunferencia esté en el centro del disco unitario, el centro hiperbólico y el euclidiano coinciden. En el caso en el que no, pues pasa lo que les comentaba, ¿no? Que el centro euclidiano pues, es un punto y el centro hiperbólico está más cerca del borde del disco, ¿no? O sea, casi todos los casos se comportan igual que en el semiplano, que entre más cerca esté del borde, el centro del disco, el centro hiperbólico está más cerca del borde del semiplano o del disco unitario. Solamente eso no sucede cuando el centro hiperbólico de la circunferencia es el mismo centro del disco unitario, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es algo que es una diferencia, ¿no? Digamos, de lo que pasaba en el semiplano superior. Ya para terminar, creo que solamente falta hablar de los orociclos. Los orociclos se definen otra vez igual, de la misma forma, como circunferencias como circunferencias que cortan los puntos al infinito del modelo, que en este caso sería el círculo unitario, circunferencias que lo cortan solo en un punto. Entonces, pues, aquí otra vez solamente tenemos un tipo de orociclo que van a ser las circunferencias tangentes al círculo unitario, ¿no? Entonces, a ver, vamos a recortar el dibujo. Ujú. Ok, entonces pues, los orociclos van a ser lo mismo, ¿no? Lo mismo que les dije. El caso límite de acercar una circunferencia al borde del disco, pues resultan en circunferencias que son tangentes al círculo unitario en un punto. Y bueno, pues eso se correspondería con el caso del semiplano, donde los orociclos son circunferencias tangentes al eje real. Ahora, por ejemplo, los orociclos del semiplano superior, que son rectas paralelas al eje real, vienen de los orociclos del disco, que son circunferencias tangentes en el punto I, ¿no? Que acuérdense que el punto I se corresponde con el infinito bajo la transformación J que manda el semiplano en el disco. Entonces, cuando yo aplique, por ejemplo, la J inversa, este punto I se va a ir al infinito y entonces esta circunferencia se va a transformar en una recta que va a ser paralela a la recta en la que se transforma el círculo unitario, que es el eje real, ¿no? Entonces, digamos que los orociclos que son distintos allá, unos son circunferencias, otros son rectas paralelas. Aquí no, aquí van a ser siempre de circunferencias tangentes al círculo unitario, ¿no? Bien. Bueno, pues yo creo que eso es todo lo que tengo que comentar del modelo del disco unitario. Lo que seguiría sería hablar de las isometrías, pero bueno, pues eso ya es demasiado. Bueno, a lo mejor, pues no que nos puede tomar una semana más, pero pues ya no tenemos tiempo para eso, pues ya esta es la última semana de clases, tienen que entregar su tarea, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que con esto que acabo de comentar, tienen material
para resolver los ejercicios que dejamos de la tarea del hiperbólico. Nada más quité los ejercicios que tenían que ver con isometrías del disco. Entonces, pues bueno, yo creo que ya con eso terminamos el capítulo 4, que es el último capítulo del curso. Y pues también, asimismo, pues ya terminamos por fin el curso de geometría. Bueno, por lo menos lo que yo había planteado para este curso sí lo cubrimos casi todo. No alcanzamos a ver las isometrías del disco, pero bueno, pues ya. No pasa nada extraño. Las isometrías del disco, pues otra vez son composiciones a lo más de 3 reflexiones. Las orientables son de Möbius y pues, las transformaciones de Möbius del disco ya en algún ejercicio ya vieron cuáles son. Entonces, bueno, pues no hay cosas más sorpresivas más allá de lo que ya sucedía en el semiplano, adaptado a lo que pasa aquí, a lo que uno esperaría que puede pasar en el disco unitario, ¿no? Bien, pues bueno, en mi caso, por mi parte, eso sería todo. Las siguientes clases que van a tener van a ser de ayudantía para que puedan checar los ejercicios de la tarea del semiplano y del disco. Y para los que quieran presentar reposición o final, también van a tener una ayudantía al respecto. Entonces, bueno, pues yo no sé yo creo que ya no los voy a volver a ver en lo que queda en estas semanas que quedan. No sé si en el futuro nos llegamos a encontrar en algún otro curso, espero que sí. Y bueno, pues para mí fue un placer venir a platicar estos temas con ustedes. Pues espero que no sea muy pesado lo que queda de la evaluación de este curso, tanto de sus demás cursos que están tomando. Y bueno, pues me despido de ustedes, chicos. Pues espero que les vaya bien en su fin de semestre y en el resto de la carrera. Y bueno, pues ya, terminamos. Bueno, otra cosa, no sé si está conectado aquí, pero alguien me había dicho que quería como, pues como una especie como pues como una clase extra, bueno, no una clase en sí misma, sino como una sesión como para platicar un poco acerca de por qué hicimos esta selección de temas. Entonces, bueno, si están interesados en eso, o sea, como platicar un poco de las cosas que están alrededor de esta selección de temas que hicimos del curso y qué cosas, digamos, se desprenden de aquí y que ustedes pudieran, en el caso de que les interesen estos temas, les interese la geometría y quieran saber un poco más al respecto de qué hacer o por dónde pueden explorar más este tipo de temas, pues eso lo podemos dejar abierto, nada más avísenme por ahí por el WhatsApp y pues lo agendamos ahí en un momento más, un poco más cómodo, no a las 7 de la mañana, en caso de que, bueno, les interese platicar un poco más al respecto de eso, ¿no?